Muy buenas y bendecidas noches, Padre. Bendito y alabado seas. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos deleitarnos con la lectura de tu palabra, Señor, porque por medio de ella aprendemos a vivir en santidad. Te agradecemos que nos las hayas dejado escrita para que podamos vivir una vida como le agrada a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Te agradecemos también, Señor, por el día de hoy y por todo lo que nos has dado. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. Pues bienvenidos. Ya el antier les había ofrecido una disculpa porque tuve un poco de trabajo ayer. Terminé muy tarde y ya no pude llegar con tiempo a poder hacer para poder hacer la lectura. Así que hoy la vamos a leer completita, la de los 2 días. Comenzamos con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue de la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, y que escrito está: orar sin cesar. Así nada más. Oh Padre Santo y de todos nosotros, tú, nuestro Hacedor del universo, nos indicas claramente cuál debe de ser nuestro enfoque diario, y lo escribes así, corto y eficaz. Solo requiere persistencia. Son 3 palabras para leerla en voz alta, para oírla, escribirla y ponerla por obra, porque es la apertura a la relación personal contigo, Padre eterno, y con Jesús, con el único propósito de abrir la puerta a la comunicación que lleva a la edificación con la expresión de gracias por tu presencia, tu atención, tu tiempo, tu amor manifestado, tu fidelidad, tu comprensión, tu entrega, tu provisión, tu paciencia, tu amor, tu perseverancia, tu sustento, tu abrigo, tu consuelo, tu tolerancia, tu bondad, tu benignidad, tu enseñanza, tu apoyo, tu disponibilidad y más, llevándonos a reconocer todo esto que escrito está y es para todos, porque en otras páginas de tu verdad absoluta así se menciona. La oración eficaz del justo puede mucho. Si alguno de ustedes está afligido, haga oración. Y es que está dirigida a la autoridad que tenemos en toda circunstancia y área de nuestras vidas. Por lo tanto, por esta causa se vive con agradecimiento, para que en toda circunstancia, buena o no buena, este don puesto en práctica nos direcciona a todo disfrutando la autoridad del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro admirable y consejero Jesús, el Hijo de Dios, y en adoración y alabanza se escuche nuestro grito de batalla. Somos más que vencedores por la oración permanente en nuestras vidas. Aleluya. Y es verdad, este versículo con 3 palabras nos dice cómo debe de ser nuestra vida. Una vida de oración en todo momento y por todo, por lo bueno, por lo malo, por lo no tan malo, por las tribulaciones, por las pruebas. Todo debe de ser motivo de oración, y una oración correcta, no una oración egoísta, no una oración de deseos mundanos, no una oración, ¿cómo se llama? Que ¿Cómo le hizo Jacob? Una oración que quiera condicionar a nuestro Señor. Una oración de alabanza, una oración para tener comunicación con nuestro Padre, el Todopoderoso. Esa debe de ser nuestra vida, una vida de oración. Ahora sí, vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión comenzamos con el capítulo 6 del segundo libro de Samuel, y escrito está: David intenta llevar el arca a Jerusalén. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre del Señor de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban a la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante del Señor con toda clase de instrumentos de madera o de haya, con arpas, salterios, panderas, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor del Señor se encendió contra Usa, y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido el Señor a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David al Señor aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca del Señor?
De modo que David no quiso traer para sí el arca del Señor a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed Edom Geteo, y estuvo el arca del Señor en casa de Obed Edom Geteo 3 meses, y bendijo el Señor a Obed Edom y a toda su casa. David trae el arca a Jerusalén. Fue dado aviso al rey David diciendo: el Señor ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un cornero engordado, y David danzaba con toda su fuerza delante del Señor, y estaba David vestido con un efod de lino. Y así David y toda la casa de Israel conducían el arca del Señor con júbilo y con sonido de trompeta. Cuando el arca del Señor llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante del Señor, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca del Señor y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Y cuando David había acabado de ofrecer holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos, y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, y cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante del Señor quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante del Señor, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Capítulo 7 del segundo libro de Samuel, escrito está: Pacto de Dios con David. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que el Señor le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda, y haz todo lo que está en tu corazón, porque el Señor está contigo. Aconteció aquella noche que vino palabra del Señor a Natán, diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho el Señor: ¿tú me has de edificar casa en que yo more? Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo, y en todo cuanto he andado con los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo: ¿por qué no me han edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho el Señor de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueras príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti has destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo el Señor te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciera mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente, conforme a todas estas palabras y conforme a toda visión. Así habló Natán a David. Y entró el rey David y se puso delante del Señor y dijo: Señor Dios, ¿quién soy yo y qué es esta mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir.
Es así como procede el hombre, Señor Dios. ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Dios, todas estas grandezas has hecho por tu palabra, y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Señor Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos, y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra, porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo, y para ponerle nombre, y para hacer grandezas a su favor, y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste de ti en Egipto, de las naciones y de sus dioses, porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Señor, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Señor Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho, que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga, Señor de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti, porque tú, Señor de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Señor Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora bien a bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Señor Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Capítulo 8 del libro segundo de Samuel, escrito está. David extiende sus dominios. Después de esto, aconteció que David derrotó a los filisteos y los sometió, y tomó David a Meteg Ama de mano de los filisteos. Derrotó también a los de Moab y los midió con cordel, haciéndoles tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir, y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de David y pagaron tributo. Asimismo, derrotó David a Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba, al ir a recuperar su territorio del río Éufrates, y tomó David de ellos 1,700 hombres de a caballo y 20,000 hombres de a pie, y desjarretó David los caballos de todos los carros, pero dejó suficientes para 100 carros. Y vinieron los sirios de Damasco para dar ayuda a Hadad-Ezer, rey de Sobá, y David hirió de los sirios a 22,000 hombres. Puso luego David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David sujetos a tributo. Y el Señor dio la victoria a David por donde quiera que fue. Y tomó David los escudos de oro que traían los siervos de Hadad-Ezer, y los llevó a Jerusalén. Asimismo, de Beta y de Berotai, ciudades de Hadad-Ezer, tomó el rey David gran cantidad de bronce. Entonces, oyendo Toi, rey de Amat, que David había derrotado a todo el ejército de Hadad-Ezer, envió Toi a Joram su hijo al rey David para saludarle pacíficamente y para bendecirle, porque había peleado con Hadad-Ezer y lo había vencido, porque Toi era enemigo de Hadad-Ezer, y Joram llevaba en su mano utensilios de plata, de oro, de bronce, los cuales el rey David dedicó al Señor, con la plata y el oro que había dedicado de todas las naciones que había sometido, de los sirios, de los moabitas, de los amonitas, de los filisteos, de los amalecitas, y del botín de Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Sobá. Así ganó David fama. Cuando regresaba de derrotar a los sirios, destrozó a 18,000 edomitas en el Valle de la Sal, y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David, y el Señor dio la victoria a David por donde quiera que fue. Oficiales de David. Y reinó David sobre todo Israel, y David administraba justicia y equidad a todo su pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era cronista. Sadoc, hijo de Aitob, y Ahimelech, hijos de Abiatar, eran sacerdotes. Seraías era escriba. Benaya, hijo de Joiada, estaba sobre los cereteos y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes. Bondad de David hacia Mefiboset, capítulo 9, escrito está. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniera David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey,
Aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David a Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa, como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaya, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset, y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Capítulo 10 del segundo libro de Samuel, escrito está. Derrota de amonitas y sirios. Después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar Anún, su hijo. Y dijo David, yo haré misericordia con Anún, hijo de Naas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Anún su señor, ¿te parece que por honrar a David tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad para destruirla? Entonces Anún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarlos porque ellos estaban en extremo avergonzados, y el rey mandó a que les dijeran, quédense en Jericó hasta que les vuelvan a hacer la barba, y entonces vuelvan. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-Rehob y los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie. Pero el rey de Maaca 1,000 hombres, y de Isbot 12,000 hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes, y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta. Pero los sirios de Soba, de Rehob, de Istob y de Maca estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisaí su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas, y dijo, si los sirios pueden más que yo, tú me ayudarás, o si los hijos de Amón pudieran más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo, por las ciudades de nuestro Dios, y haga el Señor lo que bien le parezca. Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisaí y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén, pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir. Y envió Hadad-Ezer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Elam, llevando por jefe a Sobac, general del ejército de Hadad-Ezer. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, y pasando el Jordán vino a Elam, y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David, y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron delante de Israel, y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobac, general del ejército, quien murió ahí,
Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadadezer cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y le sirvieron. De ahí en adelante, los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Capítulo 11 del libro de Samuel, escrito está. David y Betsabé. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa de Real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió, perdón, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos de... Ay, perdón, no le cambié, discúlpenme, no le cambié. Ahora sí. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el resto de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y dijo David a Urías, quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo, pon a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retírense de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab azotó la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comienza a enojarse y te dice, ¿por qué se acercaron demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabías lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué se acercaron tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías es muerto. Fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello que el Señor le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros en el campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra los siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos del Señor. Wow, siempre que leo este capítulo, como siento un gran pesar, de veras siento un gran pesar
por lo que le hicieron a Urías Eteo, un hombre valiente, un hombre leal, un hombre no solo leal a David, sino a su general y a sus compañeros de ejército. De hecho, más adelante vamos a leer, creo que es en Crónica, no, también aquí lo vamos a leer en Samuel, en Reyes vamos a leer también que Urías Eteo era parte de un grupo selecto de soldados que tenía David, era los famosos valientes de David. Y cada uno estaba bien loquito, no crean que nada más. Pero aquí lo feo es lo que le hizo a Urías Eteo. Y Urías Eteo era un soldado magnífico, era un compañero, era un siervo. Híjole, en verdad fue muy feo esta traición que le hicieron. Y quisiéramos tener un poco tiempo más para comentar, pero me interesa muchísimo que leamos el capítulo 15 del libro de Lucas, porque tenemos que explicar algo de ahí. Vamos a comenzar con la lectura del capítulo 15 del Evangelio de Lucas, y escrito está: parábola de la oveja perdida. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de ustedes teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas no deja las 99 en el desierto, y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole: Gócense conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Parábola de la moneda perdida. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa, y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gócense conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Parábola del hijo pródigo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió en su hacienda para que apacentara cerdos, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio a su padre y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Saquen el mejor vestido y vístanlo, y pongan un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traigan el becerro gordo y mátenlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, y se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, quien ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Híjole, qué bonita parábola, ¿no? Generalmente todos tenemos en el pensamiento
que es una parábola acerca de un hijo que regresa al lado del Señor, pero no vemos los detalles. Primero que nada, vemos, porque tiene relación las tres parábolas que acabamos de leer. Primero, la oveja perdida, el padre, el dueño de las ovejas, el pastor, va en busca de la oveja, ajá, y encuentra a la oveja. La segunda, la dracma perdida. Una mujer busca y rebusca y rebusca hasta que encuentra la dracma y hace fiesta. Pero si nos fijamos en los detalles y leemos entre líneas la parábola del hijo pródigo, digo, no tenemos tiempo para explicarla hacia el detalle, pero que tenemos que notar ciertas cosas. El hijo menor le pide la herencia al papá y pudiéramos decir, nah, pues, normal, que se lo herede en vida y todo. Sin embargo, si supiéramos las leyes, usos y costumbres que tenía entonces el pueblo de Israel, un hijo solo podía hacerse acreedor a la herencia cuando el padre estuviera muerto. El pedirle la herencia a un padre era una ofensa de lo más grande que pudiera haber en ese momento. Prácticamente el hijo le estaba diciendo a tu papá, ya muérete y dame lo que me corresponde. Eso era lo que estaba haciendo este hijo malvado. Pero también no nos damos cuenta que en los mismos usos y costumbres judíos, ¿a quién le correspondía pelear por la herencia? Al hijo mayor, al que vemos en el último párrafo. El hijo mayor tendría que haberse levantado valientemente a decirle a su papá, no le des nada porque a mí me corresponde primero elegir, escoger, y me toca una porción mayor, pero no dijo nada, la palabra no dice nada. Después vemos ahí que este tipo, el hijo menor, se va, malgasta su dinero, los bienes que le habían dejado, y dice la palabra que donde terminó trabajando, con un señor que era dueño de un lugar donde se criaban cerdos. Y si hay un animal más que impuro para el pueblo judío, es el cerdo. El cerdo es un animal totalmente impuro. Y este hijo se metió a trabajar en un lugar donde criaban cerdos, pero aún así él se quedó a trabajar y ansiaba y anhelaba comer inclusive de la comida que se le daban a los cerdos. Tenemos que leer muy bien, dejen mi regreso a las dos láminas, aquí en esta. Cuando dice aquí, en el versículo 16 y 17, volviendo en sí dijo, volviendo en sí, ¿qué significa esto? Volviendo a entrar en razón, volviendo a pensar, pensando. Si se fijan, no hay absolutamente ninguna palabra que diga que se arrepintió. Simplemente pensó y le iba a decir a su padre que había pecado contra el cielo y contra él. Tampoco le está pidiendo perdón, simple y sencillamente le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ajá, nunca le pide perdón, nunca le dice que está arrepentido, simple y sencillamente va y regresa a su casa. ¿Por qué? Porque tenía hambre, porque quería un techo, porque sabía de la bondad de su padre, sabía que su padre lo iba a recibir con los con los brazos abiertos. De hecho, vemos que cuando el padre lo vio, y lo vio a lejos, que dice la palabra, que el padre se echó a correr. No saben ustedes, el padre debió haber sido un hombre muy rico, un personaje notable, un personaje con mucho dinero, importante en su pueblo. Para que un señor grande corriera, se tenía que levantar. Recuerden que no usaban pantalón, usaban unas togas muy largas, así como vestidos largos. Y el padre se tuvo que haber arremangado los vestidos y correr. Eso era, en los usos y costumbres judíos de ese tiempo, era algo totalmente humillante. Totalmente que un, que un señor digno de reconocimiento, que todos en el pueblo lo conocían como un señor noble, como un señor importante, levantara sus vestidos y se echara a correr. Eso era indigno, eso era motivo de burla, pero al padre no le importó, sino que fue a buscar a su hijo. Volvemos a repetir, el hijo nunca le dijo estoy arrepentido y he venido a pedirte perdón. Simple y sencillamente le ha dicho, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Jamás se arrepintió, jamás pidió perdón, pero el padre lo recibió gozoso por el amor que le tenía a su hijo. Hacen una fiesta y vemos al final que el hijo mayor se queda así. ¿Qué pasó? ¿Por qué están haciendo fiesta? Y uno de los siervos le explica, es que tu hijo menor regresó y tu papá le está haciendo fiesta.
Y este cuate también se queda afuera, no es capaz de ir a enfrentar al hijo menor, no es capaz de ir a averiguar por sí mismo qué está pasando, no es capaz de ir a reclamar la parte de la herencia que se había dilapidado, que le pertenecía al hijo menor. Recuerden que que le pertenecía al hijo que se había quedado con su papá, sino que también cuando el papá lo va a buscar, este hijo le reclama la bondad y la misericordia que había tenido el papá. También tenía un resentimiento muy grande. Él se estaba quedando simple y sencillamente por los bienes que le podía dejar el padre. No era que lo amara, sino que deseaba también, anhelaba la herencia, pero no iba a cometer el mismo error de su hermano mayor. Ninguno de los dos hijos vale la pena. No se vayan con la finta de que, es que es el hijo pródigo que regresa al lado del Señor. Muchos de nosotros a veces ofendemos, pecamos, nos decepcionamos, sobre todo cuando estamos creciendo en el conocimiento de Dios. Por cualquier cosa que nos pasa, nos enojamos con Dios y dejamos de hablarle y todo esto. Pero cuando ya de veras estamos viendo otra vez duras las cosas, ¿qué es lo primerito que hacemos? Ay, Señor, perdóname, voy a regresar contigo, porque solamente tú me puedes calmar, darme todas las cosas. Pero verdaderamente, ¿cuántos de nosotros, después de haber ofendido a Dios con nuestras actitudes, con nuestras palabras, hasta con groserías? He conocido personas que hasta con groserías ofenden a nuestro Señor. ¿Cuántos de ellos regresan con la cola entre las patas sabiendo que el único Rey de Reyes es capaz de ayudarlos? Sin embargo, tenemos que ver la gran diferencia de cuando nosotros regresamos verdaderamente arrepentidos, con un corazón humillado y contrito, como dice la palabra, cuando regresamos arrepentidos de rodillas clamándole que nos perdone. No somos el hijo pródigo que regresa hipócritamente sin pedir perdón y sin arrepentirse. Nosotros sí nos acercamos al Señor sabiendo que lo hemos ofendido, con un arrepentimiento sincero y con ganas de volver a estar en su presencia. ¿Qué hace Dios con todos nosotros? Simple y sencillamente mandó a su unigénito a morir por cada uno de los habitantes de esta tierra para que pudiéramos ser salvos. Muchos de ellos llegan, como dice la parábola del sembrador, llegan, se sienten contentos al escuchar la palabra, pero a la primera tribulación, a la primera prueba, a la primera cosa que piensan que Dios les ha fallado, se van y le dan la espalda a Dios. Ellos nunca fueron cristianos, nunca fueron hijos de Dios, sino que son esos hijos pródigos, esa semilla que cae en piedra, que cae encimita de la tierra y que se van. Algunos regresan arrepentidos sinceramente, algunos regresan porque no tienen otra que hacer y porque quieren que Dios les vuelva a conceder un favor. Esa es la verdad. Verdaderamente nosotros tenemos que analizar si de verdad cuando ofendimos al Señor, porque lo hemos ofendido de palabra, hechos, por comisión y por omisión, lo hemos ofendido y si le hemos pedido perdón a ese Padre amoroso que tenemos. Nosotros podemos caer en cualquiera de los, el supuesto de los dos hijos, porque mientras uno era un cuate que ni se arrepintió ni nunca le pidió perdón a su papá, el otro era un caprichoso, envidioso, que cuando vemos que a un hermano le va bien el trabajo, le va bien en sus posesiones, cuando adquiere nuevas cosas, inclusive cuando adquiere un nuevo cargo en la iglesia, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos enojamos así. Ay, ¿por qué él si tiene un año y ya tengo 20 años aquí y nunca me han dado un cargo en la iglesia tan importante como a ese? Somos cualquiera de los dos hijos. El padre es el único que vale la pena. No le importa humillarse, no le importa hacer lo que tenga que hacer para ir corriendo a buscar a su hijo con los brazos abiertos. Ahí tenemos que meditar en cuál de los dos hijos estamos. Bendito Señor, te agradecemos por este tiempo. Gracias por tu enseñanza, Señor, que nos das, que nos haces leer entre líneas para comprender que somos indignos tuyos, Señor, que no merecíamos más que el infierno, pero en tu gracia, en tu soberanía, en tu amor, en tu perdón, nos has elegido para estar contigo en una vida eterna. Te agradecemos, Señor, porque aun cuando nosotros no hicimos nada que pudiera agradar a tus ojos para estar contigo, tú decidiste amarnos, Señor. Nosotros te amamos porque tú nos amaste primero. Te agradecemos, bendito Padre, por todo este amor que has derramado sobre nosotros, toda esta bendición, todas estas cosas que nos das, y te agradecemos también porque por medio de la lectura comprendemos que todo está en control de ti, Señor, las cosas buenas, las cosas malas, la salud, la enfermedad, el trabajo, la necesidad.
Tú lo permites todo, Señor, porque es para nuestra madurez y crecimiento espiritual. Solamente te pedimos, Señor, que por medio de la oración nos des fuerza, nos comuniquemos contigo para pedirte fuerza para seguir adelante, Señor, para poder regar tu evangelio a donde sea necesario. Te agradecemos por el cuidado que tuviste de cada uno de nosotros en nuestro ir y venir, Señor. Te agradecemos también por la provisión de alimentos el día de hoy, pero sobre todo por tenernos resguardados en tu casa y por permitirnos levantar un día más. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.